Bueno, buenos días. Quería decir algunas palabras porque me han sugerido hacer una comparación entre lo que ha sucedido en la Argentina, es decir, ese fenómeno que si se mira sin ver, sin adentrarse, como con una cámara que enfoca desde lejos, pareciera un milagro que se haya pasado de esas leyes, de ese momento, de las leyes de punto final, de ese olvido impuesto legislativamente por un gobierno democrático además, y que de pronto nos encontramos con Videla condenado a cadena perpetua, nos encontramos con cientos de genocidas condenados y de procesos abiertos y de tribunales activísimos. Pero si la cámara se va acercando cada vez más, ¿no? Como con el satélite cuando vamos viendo, encontramos una calle, vemos que eso no ha sido un milagro, que eso ha sido el producto de una lucha incesante, constante, que empezó antes de que acabara la dictadura. Porque las madres se reunían y hacían la ronda de los jueves en Plaza de Mayo durante la dictadura, exponiéndose a lo que se expusieron, que de hecho han desaparecido varias de ellas. Entonces, si vamos un poco a ver hasta qué punto puede servir de aliciente, eso es lo que tenemos que pensar, la experiencia argentina para la experiencia española. Y sí, vemos que ha sido la sociedad civil, sobre todo, el motor que ha impulsado la lucha, el motor que no ha dejado en ningún momento que un proceso que se inició se paralizara. ¿Cómo lo logró? Trataré de ser breve en esto, pero ¿cómo se logró esto? Fue podemos decir, una lucha palmo a palmo. Es decir, había una historia de avances y retrocesos. Constante, se avanzaba y luego venía una medida del Ejecutivo, por ejemplo, bajo la presión militar, como pasó con la ley de punto final, que echaba por la borda algo que ya se había iniciado mal, no muy bien, se había iniciado con mucho tropiezo, porque fue una transición de un gobierno dictatorial sangriento a una democracia, no se hace de la noche al día. Eso llevó a que el primer paso no fuese un paso jurisdiccional, sino al contrario, se le dio la posibilidad de juzgar a los militares, a la justicia militar. La justicia militar se demoró muchísimo, por consiguiente la Cámara, que es un tribunal de segunda instancia federal que se ocupaba de esos juicios, se abocó al conocimiento de las causas y comenzó una enorme causa contra los militares. Bueno, la mega causa, la causa 13. De cualquier modo, era algo insuficiente, las penas eran ridículas, la cantidad de imputados en proporción a los condenados a los imputados era ridícula. La apelación ante la Corte Suprema tampoco dio mucho resultado, pero algo se había empezado, algunos estaban en prisión. El problema se dio cuando el gobierno democrático cede a la presión de los militares. Y entonces, con una ley, que es la ley de punto final, que en realidad le llamamos, desde el punto de vista jurídico, como una ley de prescripción anticipada, porque se dice que si en 2 meses no se llama a prestar declaración indagatoria a los posibles imputados, entonces ya no se los puede llamar más. En 2 meses, convocar a todas esas personas, reunir las pruebas necesarias, porque para convocarlo a prestar declaración indagatoria, es necesario fundar la sospecha, acreditar esa sospecha. Por consiguiente, era casi imposible. ¿Qué pasa? Ahí se da un juego interesante entre los diferentes factores o fuerzas.
Porque, por un lado, al enterarse de este proyecto de ley de punto final que presentaba el Ejecutivo al Congreso, se produce una enorme movilización popular, una movilización de 100.000 personas. Ese rechazo visceral es la palabra, a que se permitiese esto. Sin embargo, la ley se aprobó. Pero ¿qué pasa? Lo que yo decía, se da un interesante juego, porque había 2 meses de plazo y las instancias judiciales, muchas instancias judiciales, muchas en ese momento era las cámaras federales, aprovecharon esos 2 meses para convocar a que prestaran declaración indagatoria. O sea que hubo un movimiento, una respuesta a la movilización popular. El Poder Ejecutivo y el Legislativo retroceden ante los militares, el movimiento social protesta, avanza, no tiene eco en esos dos, pero tiene eco en el Poder Judicial. Y por eso se pueden iniciar unas 300 causas. Cosa que es interesante reflejar eso, es un avance. Luego viene otro retroceso, la ley de obediencia debida. Ante eso también otra movilización popular, pero la movilización popular había sido anterior porque en ese momento hubo una reacción militar, un intento de golpe militar, en fin, ya el pueblo no quería saber más nada y se atrimaba incluso a insultar a los militares en la calle. O sea que es innegable ese papel de la gran movilización de masas. Ahora, esa movilización de masas fue posible. ¿Por qué? Porque teníamos unas asociaciones que trabajaban muy intensamente, muy coordinadamente. No solo estaban las madres, pero las madres a la cabeza, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo. Luego surge la asociación de hijos de desaparecidos y también la asociación de ex detenidos desaparecidos, los que habían sobrevivido a las torturas en los centros clandestinos de detención. Todas estas asociaciones representan para la Argentina una bandera de lucha contra la impunidad clarísima. Luego tenemos que tener en cuenta que en la Argentina, yo no sé si lo he dicho, que el tránsito no ha sido directamente de la impunidad a la justicia. El tránsito ha sido de un régimen dictatorial a un régimen democrático. Ahora bien, a partir del régimen democrático se dan las condiciones para luchar contra la impunidad, luchar por la justicia. Es decir, es imposible que le exijamos a la democracia directamente, que viene de un régimen dictatorial, inmediatamente la justicia. Hay un proceso que es lógico. Ahora, ¿cuánto se puede demorar ese proceso? ¿Cuánto puede llevar? Si vemos en la Argentina 8 años de dictadura, luego tenemos 20 años de impunidad. Porque prácticamente hasta que no se anulan, y ahora voy a referirme a la diferencia con la derogación, hasta que no se anulan las leyes del olvido, no comienzan realmente los juicios. Entonces, tenemos desde el 83 al 2003 impunidad, 8 años. ¿Y qué pasa con España? 40 años de dictadura. ¿Cuántos años tenemos aún de lucha contra la impunidad? Pensemos en eso. ¿Y eso a qué nos lleva a decir que la lucha es larga? No, nos lleva a decir que los daños de los gobiernos dictatoriales son terribles. Son terribles. Son terribles no solo para las personas, sino para la comunidad en general, porque el sistema jurídico resulta totalmente viciado. El principio de legalidad que tanto sostienen, que tanto defienden los juristas, muchos juristas españoles,
les lleva a dejar impunes los crímenes más aberrantes. ¿Por qué no hablamos entonces del principio de proporcionalidad? ¿Por qué no hablamos de que con qué derecho vamos a estar castigando a un ladrón de coches cuando no castigamos a quien roba a los niños? Ese es otro de los temas y otro de los... Pero perdón, quería aclarar lo de la derogación y lo de la anulación. Cuando las leyes finalmente, y gracias a la lucha, digamos, y a la lucha no solo dentro del país, sino también la internacionalización de la lucha, que sobre todo se la debemos a las madres y a las abuelas, es decir, cuando comienzan otros países a juzgar, en general bajo el principio de nacionalidad pasiva, es decir, de la nacionalidad de la víctima, como en Francia, las monjas francesas, Suecia, Alemania, Italia y España, no olvidemos por favor, cuando comienzan todos esos juicios, comienza también en la Argentina, en el Poder Judicial, un movimiento muy importante. El juicio clave que llevó a la anulación de las leyes fue el juicio Simón, que fue un juez Caballo, que fue realmente un juicio ejemplar, y luego fue confirmado por la Corte Suprema en el 2003. En el 2003 la Corte allí pide y establece que no se consideren sin ningún efecto las leyes, no solo desde el momento de su derogación, sino desde la fecha en que se promulgaron. Eso es lo importante, es decir, dejar sin efecto, porque si no, no se podían juzgar los crímenes anteriores. Todo esto es un tira y afloje, es una, digamos, un panorama que hay que ver todas las fuerzas y todos los factores en juego y analizarlos, y hay varias publicaciones que analizan esto, porque es un juego entre los movimiento social, las reacciones del Poder Ejecutivo, la complicidad del Legislativo con el Ejecutivo, algunas reacciones judiciales y sobre todo la importancia de la Corte Suprema y de la composición de la Corte Suprema. La Corte Suprema hasta, creo que, no me recuerdo exactamente hasta qué fecha, pero durante muchos años, hasta el diseño del 90, la composición de la Corte era la misma que la que había jurado fidelidad a la Junta Militar. Entonces cualquier apelación que fuera contra fallos resultaba a favor. Entonces la importancia que tuvo el cambio de composición de la Corte es muy grande. Es decir, no fue un cambio total de todos los miembros, pero se fueron sustituyendo sucesivamente. Pero sí, tuvo importancia, mucha, la reforma constitucional de 1994. Esa reforma constitucional establece la aplicabilidad directa de los tratados de derechos humanos sin necesidad de que ninguna ley los incorpore. O sea, que los jueces pueden aplicar directamente los tratados de derechos humanos enumerados en el artículo de la Constitución, en el artículo 75, inciso 22. O sea, que en ese artículo de la Constitución están enumerados los tratados de derechos humanos directamente aplicables, que obligan al juez como si fuese una ley promulgada por el Congreso, o incluso más. Es decir, tienen jerarquía constitucional. La importancia que tiene la Constitución es tal que
no podemos dejar de observar el perjuicio que causa el no tenerla en cuenta. El no tener en cuenta la Constitución, que es el puente en realidad con el derecho internacional, significa que nos atenemos a una interpretación de la ley que nos lleva a respetar ese principio de legalidad de que hablamos y que nos lleva a encerrarnos en algo, en un panorama jurídico que no es el panorama vigente en la comunidad internacional actual, que es el respeto de los derechos humanos. En la Argentina consideramos que todo el recorrido que se ha hecho y que se ha tratado de hacer ha sido un recorrido amparado por esos tratados y que se ha servido de todas las posibilidades y de todos los intersticios que dejaba el muro de la impunidad que había sido construido conjuntamente por los tres poderes, a pesar de que salvamos en algunos casos la instancia judicial. ¿Por qué? Se aprovecha, por ejemplo, la laguna que queda, que dejan las leyes del olvido con respecto al robo de niños. Comienzan los juicios y ahí comenzaron en realidad, ahí comenzó toda la historia. Comienzan los juicios por el robo de bebés, que curiosamente están en el mismo inciso de una disposición en que se habla de la sustracción de inmuebles, es decir, los bebés y los inmuebles tenían el mismo valor. Bueno, hay que ver qué bebés y qué inmuebles. Realmente ese intersticio de ese camino que se aprovechó tuvo un valor increíble. También tuvo valor la iniciativa de los juicios por la verdad, en la que decían, mientras estaban vigentes esas leyes, bueno, no podemos juzgar, no podemos requerir una investigación jurisdiccional, una actividad jurisdiccional, pero sí podemos exigir que cese el estado de incertidumbre en el que nos encontramos. Porque, en realidad, el Código Penal contiene un artículo en el que se dice que se puede recurrir al juez para pedir que cese ese estado de incertidumbre. Entonces se aprovecha eso y se puede ir aprovechando aquí en España, siguiendo ese ejemplo, aquello que podemos aprovechar. Por ejemplo, cuando se están pidiendo las exhumaciones, no podemos más que pedir exhumaciones, pidamos exhumaciones. La lucha en la Argentina ha sido como un conquistar el terreno palmo a palmo, es decir, si bien yo hablé de avances y retrocesos, cuando se avanzaba se retrocedía, pero el siguiente avance no volvía a recuperar exactamente el retroceso, sino un poquito más. Siempre se daba un pasito más. Ahí va. No sé si me dije algo de hablando de la verdad, no olvidemos el papel de los medios y la importancia que tuvo, por ejemplo, de los juicios de la verdad. Empezó todo con la comisión de la CONADEP, la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas, donde se llevaron legajos de información impresionantes, de casos, constante información, y salió el libro publicado de Nunca Más, o sea que con el prólogo de Sábato, un informe muy claro. Es decir, la verdad tampoco se tiene que desechar, es también un camino, ¿no? La función de la CONADEP era una función informativa, no fue una función jurisdiccional, pero tuvo mucha importancia para los juicios. Y luego también me interesaba señalar que perdón, esto no sé si lo podemos...
No sé si hay que te estoy haciendo perder. Ah, bueno. No, la función de los medios de comunicación, eso me había olvidado. Es decir, en el año 1998, eso estaba buscando, una cadena privada de televisión transmitió un documental que se llama El Día del Juicio. Y transmitía el juicio contra los dirigentes de la Junta, el primer juicio celebrado en 1985. Y los ciudadanos pudieron asistir a través de la televisión a eso y ver en un tribunal que lo que se decía que había ocurrido y que los criminales y que esos señores eran criminales y lo que había sucedido. Esa es la importancia de que se teatralice el drama en un tribunal judicial. Esa es la importancia del lugar de la justicia como ámbito, ¿no? De trasladar del Palacio de la Memoria, que dice San Agustín que es un palacio que se recorre sin cesar, trasladar esos sufrimientos, esos recuerdos dolorosos, trasladarlos a otro palacio, al Palacio de la Justicia, donde se pueda dar nombre a todo eso, porque es una función declarativa a veces, no es la función estrictamente punitiva la que se persigue muchas veces con la justicia. Esto de los medios, el transmitir es una función, es otro factor, no podemos desconocer la importancia de los medios de comunicación, tampoco del cine. Por ejemplo, la película Garage, Olimpo, también conmovió muchísimo a la opinión pública. Todo eso es de los factores que estamos considerando. Es decir, me parece que no quiero excederme tal vez estoy dejando muchas cosas importantes, pero más o menos ese es el panorama, ¿no? Ese es el panorama.